que me permite esta oportunidad para estar expandiendo la palabra de Dios y su grandeza y su maravilla. La gracia para Dios. ¿Quién es, vamos a entrar, digamos, en directo, quién es Stephanie Santana? Tú eres muy conocida en las redes sociales, he visto algunos testimonios tuyos, bastante fuertes, por cierto, pero ¿quién es en realidad? ¿Es todo lo que se dice de Stephanie eso? No todo lo que se dice de Stephanie es como tal, pero sí lo que yo digo es como tal. Bueno, puedo decir o describirme como una sierva de Dios, al igual que muchas personas que me van a ver ahí. Soy una persona rescatada de 10 años de cautiverio del satanismo. Hoy me dedico a predicar la palabra del Señor. Hoy me dedico a lo que es servirle a Dios. Soy una persona dedicada totalmente a la obra de Dios, así como también la oración y hacer diferentes obras en diferentes ministerios. Hay cosas que se dicen que no son ciertas, otras que sí, pero sí lo que sale de mí, sí todo es cierto. ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Bueno, lo primero que sí es cierto es que vengo de un mundo muy profundo. Las personas que dicen que Dios me usa, entiendo de que sí, porque en muchas ocasiones he visto a Dios manifestarse, pero también algunas cosas como vamos a decirlo así, algunos ataques y levantamientos que no son ciertos. Eso sí yo lo puedo desmentir, como por ejemplo cosas, vamos a decirlo así, como pero Dios, como que, bueno, esos ataques que han escuchado por las redes sociales, como que ella no está hablando cosas de Dios y ese tipo de cosas que son insignificantes para la gloria que Dios manifiesta. Tú vienes de un mundo de oscuridad, ¿no? Sí, sí. Tú, por si acaso, en algún momento estuviste aparte de ese mundo, dicen que cada cristiano tiene como su Egipto, ¿no? Su Como Egipto. su lugar oscuro, su lugar de Sí, su fango, pasado. su pasado. Aparte de ese Egipto, solamente si alguna vez te viste envuelta en la calle, de una manera ya, en un ambiente. Sí, de una manera indirecta, porque los espíritus inmundos no solamente les gusta atar en sectas, sino que también de una forma indirecta tratan de que la persona acuda o que la persona se vea envuelto en diferentes tipos de ambientes donde puedan ser tóxicos para ellos. En una ocasión yo salí de un liceo donde tenía buenas amistades, buenas relaciones y donde me relacionaba con personas sanas, y de ahí conocí personas que no eran tan sanas en el barrio 27 de febrero específicamente, y ahí conocí ciertos códigos de la calle, aunque no me adentré profundamente al nivel que los demonios quizá hubiesen querido, pero sí conocí códigos de la calle. También me alcoholizaba bastante, me le escapaba de la casa a mi madre, pero todo esto era causado por los mismos espíritus que en ese tiempo gobernaban mi mente y gobernaban mi cuerpo. También puedo destacar de que en diferentes lugares que viví, por ejemplo, nosotros vivimos en lugares calientes del país, como fue Gualey, L. Sánchez Payá, Los Minas, muchísimos lugares donde se mueve bastante lo que son sustancias prohibidas. Y yo recuerdo que viviendo en uno de estos lugares, yo veía cara a cara lo que eran las sustancias y veía a las personas vendiendo esta sustancia y todo ese tipo de ambientes, que no era que yo me adentraba en ellos, pero sí viéndolo podía tener una contaminación espiritual porque estaba totalmente cerca de estos ambientes en una etapa de mi vida. Ya, ¿y tu vida? ¿Tú tienes un esposo? Sí, tengo una niña de 6 años llamada Laia. Sí, estoy casada también. Me casé dentro del Evangelio. Gracias a Dios no vine casada. La gloria sea para el Señor. Y esta es mi vida. O sea, tengo una niña, no tengo hijos en el matrimonio aún, pero sí, esa es mi organización familiar actualmente. Hermanos, tus padres están vivos. Sí, mi padre, en estos mismos días estaba yo haciendo una entrevista con mi hermana y mi hermana me hablaba acerca de mi padre, que es uno de los temas más sensibles, ya que yo tengo pocos recuerdos de él. Mi padre, cuando yo era muy pequeña, dicen los que me vieron nacer, que cuando yo nací, para él eso fue un impacto porque él siempre quiso tener una niña, y que cuando yo nací para él eso fue la mayor felicidad, pero él, al ser una persona muy joven e inmaduro, él recurrió mucho a lo que fue el alcohol. A causa de que mi madre se mudó del lugar donde ellos vivían, se fue para el pueblo de Puerto Plata, y él eso le afectó bastante. Al afectarle tanto, él entró en una depresión, empezó a utilizar sustancias y empezó a alcoholizarse, y luego de ahí se desentendió de mí y de mi hermano. Cabe destacar de que yo tengo recuerdos muy vagos de él, o sea, si yo lo veo ahora mismo puede que no lo conozca.
Mi padre, Tan grande. exactamente, es así, así de Pero grave. vive en el país actualmente. Es que yo no lo sé. Realmente yo no lo sé, pero ¿Tú me han conoces dicho. a tu padre? Yo lo vi cuando yo era muy pequeña y yo recuerdo que en una ocasión él iba a la casa y como que se desaparecía. A veces aparecía con un pan, cosas que embullan a los niños, pero no tengo recuerdos de que él viviese con nosotros, de que él me llevara a la escuela, de que él me sacara a comerme un helado. O sea, no tengo esos recuerdos porque nunca sucedió. Desde que yo tenía algunos 2 o 3 años, no recuerdo haberlo visto más. ¿Eso de alguna manera impactó tu vida, tu Sí, crecimiento, eso, adolescencia? claro que sí, eso impacta la vida de los niños, eso impacta la vida en todo el sentido. La gran mayoría de personas que han tenido problemas sociales, culturales, de adaptación, le hace falta un padre o una madre. Son criados por la abuela o por la madre sola o el padre lo abandonó. Algo pasó porque realmente Dios no se equivoca y cuando Dios dice en su palabra, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y se multiplicarán. Está diciendo que la unidad tiene que ser padre y madre. Cuando a ti te hace falta un padre, tú sientes un vacío. En ocasiones yo escuchaba a mis amigos en la escuela, mis compañeritos, que decían mi papá me viene a buscar, mi papá me ayuda o le voy a pedir tal cosa a mi papá. Mi mamá fue padre y madre de 3 hijos, tenía que trabajar, tenía que atender el hogar, tenía que cocinarnos. Yo recuerdo que mi madre se levantaba a las 6 de la mañana, nos hacía comida, se iba al trabajo, venía y nos hacía la cena y la comida del día siguiente. O sea, era algo totalmente impactante y esto sí me afectó mucho. Eso afectó mucho mi personalidad, eso afectó mucho mi desarrollo, eso afectó mucho en muchas áreas, me afectó bastante. ¿Cómo tú llegas, Stephanie, a este mundo del oscurantismo? Yo fui criada y crecí en la iglesia católica. Me inculcaron principios católicos, no de lo que son muy dañinos, sino de lo que son un poco menos malos. Por ejemplo, me llevaban a la iglesia católica los domingos, me obligaban a la mala porque yo no le encontraba mucho sentido, me aburría, me daba sueño. Y mi mamá nos obligaba y nosotros íbamos a la iglesia. Me bautizaron con una velita blanca y un vestidito blanco en la iglesia católica. La típica de que primera comunión, que catequesis y todo eso yo lo viví. ¿Qué sucede? De que yo crezco con esos principios, pero no tenía una relación directa con Dios. Yo no tenía una relación ni tenía, de que, vamos a decirlo así, una costumbre de oración. O sea, lo mío mayormente era más inclinado a que iba a la iglesia, pero no tenía un porqué ni una razón. Fui creciendo con esto, pero antes de, me remonto al principio, cuando yo tenía aproximadamente 2 o 3 años, yo tenía mucha sensibilidad espiritual. O sea, yo veía muchos espíritus, yo veía cosas que iban a pasar, yo veía bastante cosas espirituales y esto fue creando en mí una curiosidad y también una inclinación a saber que yo tal vez era diferente, pero a la vez dentro de mi inocencia pensaba que la mayoría de personas vivían lo que yo vivía o sentían lo que yo sentía o tenían las experiencias que yo tenía. Esto me impactó bastante, pastor, ya que fui creciendo y mientras yo iba creciendo yo iba perdiendo esta sensibilidad o este nivel de visión que yo tenía. Cuando yo tenía 16 años ya yo era una joven ya totalmente adaptada, ya totalmente iba a mi escuela como los demás jóvenes, tenía algunos amigos como los demás, me interesaba mi imagen física y todo ese tipo de cosas como los demás. Pero el impacto vino en lo siguiente, yo utilizaba mis redes sociales como todos los demás. En ese tiempo se utilizaba el MSN, que Facebook, que Messenger, y yo tenía mis redes, como todo joven también. Y yo recuerdo, pastor, y nunca me voy a olvidar de que una persona me escribe vía Messenger, y esta persona se llamaba el demonio rojo. Cuando esta persona, rojo, así se llamaba, y esa persona me escribe por Facebook, y cuando me escribe me dice, tú has sido elegida para ser satanista. Yo me impacté y por eso le digo a los padres, pendiente a lo que hacen sus hijos, pendiente a cómo sus hijos se mueven y aún revísenle los celulares. Siendo adolescente, revísenle los teléfonos, que usted no sabe lo que están haciendo. Y cuando yo recibo este mensaje, me impacto y yo no sabía lo que era satanismo, yo no sabía lo que era nada de eso. Y esa persona me dice, nosotros no somos de tu país, nosotros somos de México. Cuando esa persona me dice eso, yo me sorprendo bastante y me dicen, tú tienes una semana para pensarlo. Yo empiezo a pensar, no le dije nada a mis padres, error mío, no le dije nada, vamos a decirlo así, a mi madre, no le dije nada a mi hermana o a una persona, o a alguien de confianza que me pudiera decir, ten cuidado, eso no lo haga.
pero sí puedo destacar de que yo fui que tomé la decisión. Cuando yo tomo la decisión, ellos me dicen, te vamos a buscar una secta en tu país. Así mismo fue, me buscaron una secta en mi país específicamente. En esta secta me inicié. Cuando me inicio en esta secta, a las 12 de la noche, en un plato de una casa, empiezo a hacer una oración. Inmediatamente hago esa oración, todo en mi vida cambió, o sea, todo se me transformó. Mi corazón empieza a cambiar. Empiezo a ver espíritus inmundos en sueño. Empiezo a ver espíritus inmundos en los espejos. Empiezo a ver espíritus inmundos en forma de insectos. Empiezo a ver serpientes, cacata, cucarachas endemoniadas que me atacaban. O sea, empecé a ver espíritus que hablaban conmigo. Los demonios empezaron a comunicarse conmigo, empezaron a hablar conmigo y yo empecé a tener aún más curiosidad por adentrarme en este mundo. Puedo hacer un paréntesis aquí para decir que entre todo esto que yo estaba viviendo, para mi madre yo simplemente estaba saliendo al liceo como los demás jóvenes. O sea, yo hacía como que salía para el liceo y realmente me escabullía. ¿Tu madre estaba ajena? Ella estaba ajena. Quien tenía un poquito de sospecha era mi hermana, porque ella dormía conmigo y ella notaba que mi actitud había cambiado bastante. Ella notaba de que yo era muy extraña y antes no era así, y notaba también de que yo me le desaparecía. Por ejemplo, estábamos en la casa normal y de un momento a otro yo me desaparecía de una forma extraña. Esto impactó bastante la vida de mi hermana y mi hermana siempre estaba como observándome. Yo salía de mi casa como quien iba para el liceo normal y me iba para una casa con mi uniforme. Y yo me iba para una casa abandonada y me iba también para parques. Y ahí nos reuníamos jovencitos de 13 años, jovencitos de 12 años, jovencitos de 15 años, nos reuníamos allí. Allí empezábamos a hacer planes diabólicos, como que íbamos para un cementerio, como que íbamos a invocar demonios. En una ocasión sentí mucha curiosidad y dije, yo quiero hablar con Satanás, que el Señor lo reprenda. Yo dije, yo quiero hablar con él porque yo le sirvo y yo quiero hablar con él. Y cuando yo dije, quiero hablar con él, yo recuerdo que él dijo, ¿tú estás preparada para hablar conmigo? Me mandó a decir a través del líder de la secta. Y yo dije, sí, yo quiero hablar con él. Cuando él apareció, él se puso como un pañuelito blanco en el rostro, como para que no me diera mucho miedo, como para no infundirme miedo. Y yo recuerdo que él hablaba enredado, como mitad lengua y mitad español. Y lo único que yo entendí que me dijo en español fue, ¿tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y yo me quedé impactada porque joven al fin, inmadura, no sabía qué era lo que iba a decir. Yo lo mandé a buscar, pero no sabía qué iba a decir. Me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y esto me dejó frisada. Y me dijo, lo que tú quieras, dímelo y ya. Y se fue. Esa fue la primera experiencia que yo tuve cara a cara con ese espíritu. Luego de eso, empecé a... Satanás es un espíritu, ¿no? Sí. Pero se materializó. ¿Puede materializarse? ¿Se materializó como una persona? No, sino que se puede materializar en el mundo espiritual. O sea, yo lo vi con los ojos espirituales. Ya. Porque él no se va a personificar, sino que en el mundo espiritual es que nosotros lo podemos, vamos a decir, atacar, podemos contrarrestar y todo ese tipo de cosas. Bueno, pastor, empiezo a caminar en esta secta. En esta secta me ponen como una líder. Cuando yo empiezo a liderar en esta secta, me tocaba buscar jóvenes. Y yo seleccionaba jovencitos que tuvieran... Me di buena. Yo miraba a los jovencitos que tuvieran problemas en su hogar, que tuvieran problemas social, problemas de homosexualidad, que tuvieran rechazos en su casa, que lo maltrataban. Y yo lo buscaba y lo llevaba a esa secta. Pero aparte de los que yo buscaba, iban muchos que yo no buscaba. Por ejemplo, en esa secta fue un joven, y yo nunca me olvido de esto, que él había salido de una pandilla de los trinitarios. Y lo andaban buscando para, como que le habían tirado algunas balas y no se le pegaban en eso. Y él fue allá huyendo de los trinitarios. Y cuando él llega allá, él nos explica su situación. Y él dice que quiere pertenecer a la secta, pero que él quiere que lo cuiden. Y recuerdo como ahora, que le hicieron una pócima y unas cosas, y le entregaron unos espíritus para que esos espíritus lo ayudaran y que nunca se le pegaran ni balas, ni puñaladas, ni nada de eso. Nada. Los demonios me habían dicho a mí, no te preocupes porque nosotros te vamos a ayudar. Cuando llegue el momento de pasar de curso o de entregarte las calificaciones, nosotros nos vamos a meter en el registro y nosotros te vamos a poner unas buenas calificaciones y te vamos a pasar todas las materias. Yo me vi muy preocupada porque yo realmente no estaba yendo a la escuela y yo dije, bueno, me voy a quemar. Y cuando me queme, mi mamá va a averiguar y se va a dar cuenta que yo estoy en algo raro. Pues ellos me dijeron, no te preocupes. Cuando llegue el tiempo que tengo que ir a buscar las calificaciones, pues los demonios se meten al registro.
Y viene matemática y matemática me ponen 90, 100. Viene lengua española, me ponen 90, 100. Viene gramática, 90, 100. Pero hay una materia en específico que ellos no pueden lidiar con ella. Y cuando no pueden lidiar con esta materia, empiezan a hacerme historias, no porque hay que hacer un pacto por acá, no porque hay que hacer otra cosa por allá, pero resulta que esa maestra era diferente. ¿Qué materia? Esa maestra andaba por los pasillos diciendo Cristo viene, Cristo está a la puerta. Era una mujer de Dios. Cuando yo vi que ellos no pudieron pasarme esa materia, pero tampoco pudieron darme una explicación, yo me vi irritada. Y yo dije, no, por esta secta esos demonios no tienen poder. ¿Sabe lo que hicieron esos demonios? Esos demonios le dañaron el vehículo a esa pastora. Le enfermaron el hijo, la enfermaron a ella también. O sea, fue un caos total que provocaron, pero la materia no me la pudieron pasar. O sea, con todo y los 90 y los 80 que tenían las otras materias, me achicharré como quiera. Para que usted vea que los demonios no pueden llegar si Dios no lo permite. Ok. Hay unos temas que quisiera ver contigo y con la gente, con toda la gente que va a ver esta entrevista o a leerla, pero que el tiempo quizás no nos daría. Pero me gustaría la juventud. ¿Qué tiempo tenemos para saber cómo resumo el testimonio? Ok. Hay jóvenes hoy que tal vez están del mundo donde tú vienes. Sí. ¿Cuál sería el llamado? Ya tú le diste un llamado a los padres. Porque hay un problema aquí, Stephanie, en el país. Y es un problema que parece que la raíz es la familia. Sí. Dice que la familia es el principio y el fin de todos los males, ¿no? Y parece que el problema está en la familia. Tú misma vienes de una familia, digamos, disfuncional de alguna manera. De alguna manera sí, aunque mi madre hizo el esfuerzo, pero ya había una disfunción. Porque había un padre alcohólico, había problemas, había una inestabilidad, ¿entiendes? O sea, había, de una manera u otra, había una pequeña disfunción. ¿Cuál es el llamado a la juventud? A los jóvenes de la República Dominicana y del mundo, donde nos puedan ver. Mire, pastor, yo lo que más me sorprende de mi país es la falta de educación. Yo he ido, por ejemplo, a países donde hay más pobreza, pero hay más educación. Yo he ido, vamos a decirlo así, a lugares de pandillas en Ecuador. Y si usted habla con un pandillero en Ecuador, usted va a ver que puede ser pandillero, puede matar gente, pero le va a hablar con una educación, con un léxico y con una conciencia como de una persona que tiene educación, que tiene principios, aunque esté en el mundo que esté. Aquí hay mucha falta de educación y yo entiendo que muchos jóvenes acuden a eso aún por la falta de atención que pueden tener en sus hogares, por la falta de principios y muchas veces hasta por una depresión pueden acudir a eso. Mi exhortación para esos jovencitos que están ahí o que me pueden escuchar o que van a leer en el periódico, de cualquier forma que puedan acudir o tener el acceso a este testimonio, es que por favor no entren en esos mundos. Satanás te puede ofrecer, pero no puede cumplir. Él te va a ofrecer muchas cosas, cosas que él no puede manifestar. Él te va a querer vender algo que él no puede darte, para que tú lo quieras comprar. Y a la hora que tú vendes tu alma, ya no hay opción, solamente Cristo puede sacarte de esa cárcel. Yo estuve en esa cárcel durante 10 años y lo que le estoy contando es el principio. Es simplemente el principio. Es fuerte. Es fuerte todo lo que viví. Y ese mundo no se lo deseo a nadie. Yo tengo secuelas, vamos a decirlo, secuelas de personalidad, secuelas de que no puedo ser una persona normal. Por ejemplo, yo no puedo estar chisteando como los demás, no puedo estar, vamos a decirlo así, llevar una vida natural como los demás. Hay cristianos que Dios lo usa, que tienen a Dios, que oran y que llevan una vida normal. La mía no puede ser así, porque ya yo tengo una secuela donde yo ataco directamente a los espíritus. Porque si algo temen los espíritus es que tú delates lo que ellos hacen o que tú delates como ellos atan a los jóvenes. Yo lo he hecho muchas veces, entonces tengo que saber muy bien los pasos que doy, tengo que saber muy bien las cosas que hago y aún lo que hablo, todo tengo que saber cómo lo hago. Muy bien. Tú vienes de una secta, que yo digo que una secta como dentro del mundo evangélico, ¿no? Los rabacucos. Los rabacos. ¿Quién es los rabacucos? Tú vienes de ahí, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres de sana doctrina? ¿Eres rabacuco todavía? No. ¿O hay una simbiosis entre liberal y rabacuco o entre liberal y sana doctrina? ¿Qué tú eres? Lo mío nadie lo entiende, pastor. Y esa misma pregunta que usted me está haciendo,
me la han hecho y me la van a seguir haciendo de por vida. ¿De quién tú eres? ¿De los rabacucos, de la sana doctrina o de los liberales? ¿De dónde que tú vienes? Ve acá, ¿tú eres sana doctrina o moderna? ¿Qué es lo que tú eres? Y mi diseño exactamente es para eso, para que se acabe ese relajo de quién tú eres. Yo soy de todo el que tenga a Dios y de todo aquel que Dios ha marcado con una palabra y con un ministerio. Entonces, la gente siempre me va a preguntar, ¿de quién tú eres? ¿De sana doctrina o de moderno? De Cristo. De Cristo. ¿Sabes cuál es el problema aquí? La división. ¿De cuál tú eres? ¿De lo mío o de lo de ellos? ¿Cómo así? ¿Tú eres de esta banda o de aquella? ¿Tú eres de esta pandilla o de aquella? Entonces, estamos utilizando grupismo. Yo empecé en un evangelio conservador, estuve en un tiempo en un evangelio extremista. De ahí Dios fue despertándome, al punto que hoy Dios me sigue despertando. Y el despertar que yo tengo en el Señor es tan poderoso, pastor, que yo puedo comprender que hay cosas que yo pensaba que eran un súper pecado y de pecado no tienen absolutamente nada. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo, soltarse el cabello. ¿Tú crees que era pecado soltarse? Sí, sí. ¿Fuiste formada así? Sí. ¿Te enseñaron así? Sí, me enseñaron y también hubo un tiempo que Dios tuvo un trato conmigo especial por una limpieza espiritual y una santificación que tenía en mí y yo pensaba que era algo que tenía que estar establecido así y no es así. Ese es uno de los ejemplos, ¿entiendes? Otro ejemplo de cosas que yo pensaba que era un súper pecado, una camisa corta en un hombre, vamos a decirlo así. Si el hombre no tiene los brazos llamativos, una camisa corta no es pecado. No es pecado. ¿Entiendes? Entonces, esas son las cosas que yo pensaba. Por ejemplo, si yo tenía una camisa y yo me soltaba un botón para respirar bien, ya yo me sentía, yo me sentía súper metresa. Era el botón hasta acá. Son cosas que no tienen ni te suman ni te restan. Cuello clerical, ¿no? O sea, era así. Sí, si usted se soltaba eso y se quitaba la corbata, ya tenía que arrepentirse de nuevo para mí. Tienen que reconciliarse. Sí, reconciliarse. O sea, Entonces tenía una inclinación más a la ropa que a la santidad. Porque el pudor cualquiera lo puede tener, pero la santidad no cualquiera la tiene. Porque la santidad y el pudor son dos cosas totalmente distintas. El pudor es parte de la santidad, pero la santidad es más que el pudor. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que conocer y saber cómo nosotros lo vamos a exponer y a predicar en ese sentido. El pudor no define la santidad. No, el pudor no define la santidad. Ahora, el pudor es parte de la santidad. Ni la modestia tampoco. No, o sea, una persona puede tener pudor y puede que no tenga santidad. Pero asimismo, cuando una persona tiene santidad, tiene pudor. No sé si me doy a entender. Si no, no, perfectamente. Exactamente. Entonces, una persona con pudor no representa santidad. Pero cuando una persona tiene santidad, tiene por ende el pudor, porque es parte de, pero no lo es. Entonces yo me inclinaba más al pudor y la modestia o a la ropa que a la misma santidad como tal. Tú sabes, Estefano, y comparto ahora, lo comparto público, esta preocupación, y es que en el mundo evangélico, en el mundo de nosotros, han ido surgiendo, como que se ha ido categorizando el cristianismo. O sea, hay como categoría de cristianismo. Sí, hay categoría, hay grupitos. Se ha ido creando como casta. Bueno, tú viste así, así, así. Bueno, pues tú eres cristiano. Exacto. Tú no viste así, tú no eres cristiano. Se ha ido categorizando el tipo de cristiano. ¿No te preocupa eso? Que en vez de nosotros estar anunciando a Jesucristo, que Cristo viene y que la gente se arrepienta, se convierta y se reconcilie con Dios, estemos en esto. Yo en estos días lo decía claro y vuelvo y lo repito. Lo que tiene la iglesia dividida es ese tema y tenemos que saber cómo nosotros nos tenemos que manejar, ya que hay una división y hay muchos inconversos que están viendo. Hay muchos descarriados que están mirando y dicen yo no quiero ir a la iglesia por los problemas que hay, por las divisiones que hay. A mí me preocupa bastante, más que tú te pongas un pantalón, a mí me preocupa más la división que hay. Más que tú te pongas una falda corta, me preocuparía más que yo no te salude por la falda corta que tienes. Más que tú te maquilles, me preocuparía más que yo no hable contigo por un maquillaje que tú tienes. Entonces, más que tú vistas diferente a mí, es más preocupante que yo te rechace porque tú vistes diferente. Entonces, eso es lo que se está viendo en la iglesia. Eso es grave. Lo que se está viendo es grave. Lo que se está viendo es muy, muy grave. O sea, porque hay una división, un asunto doctrinal también, no tiene que ver con la doctrina, porque hemos visto, por ejemplo, una persona le dicen,
tú tienes el llamado pastoral. Por ejemplo, yo veo a ti, tú eres evangelista y profeta, pero digo, le dije a la esposa mía, pero esta mujer es una pastora. La gente me lo dice, pero ay, Dios mío. Alguien te dice, tú tienes No, llamado pastoral a la no semana. puedo yo ni con mi vida predicando, pastor, ahora siendo pastor, ay, no. Yo es Dios que lleva mi carga, yo Señor, lleva mi carga tú. Siendo pastor, ay, no, pastor. Bueno, no es fácil. No es fácil. Pero el Señor me lo ha dicho mucho, sí, de lo de pastora. Hay personas que dicen, tienen llamado pastoral y la gente abre inmediatamente una marquesina y comienza. Exacto. Sin saber si ha llegado el tiempo. Exactamente. Hay una preparación para todo. Exactamente. David fue ungido rey. Sí. ¿Cuántos años después que David fue? De todo, de todo pasó. Pasó todo tipo de cosas después del ungimiento. Sí. Cuéntanos ya finalmente, Stephanie, algún hecho, alguna anécdota, si se quiere, algún hecho así relevante que te haya pasado llevando el mensaje. En esto tú que viajas fuera del país, ¿qué te ha pasado, digamos? ¿Qué le podemos decir a la gente de algo así notorio que te haya ocurrido? Bueno, lo que pasa es que al yo haber viajado tanto y sigo viajando mucho, he visto tantas cosas notorias en todos los sentidos, he visto milagros, sanidades, he visto la mano de Dios libertando, pero también he visto satanistas infiltrados en iglesias, he podido ver pastores siendo libres de espíritus inmundos, he visto también lugares donde he llegado y he visto guerras. Por ejemplo, en una ocasión me querían golpear con el micrófono en la mano en medio de una campaña. He estado en lugares donde he visto una guerra sobrenatural. He estado en lugares donde he visto bendiciones grandes, donde Dios me ha abierto puertas impactantes. He visto la mano de Dios libertando cientos de almas. Una de las cosas impactantes que viví específicamente en diciembre, hace poco tiempo, Diciembre de este año pasado. en diciembre del año pasado, fue que yo estaba en una campaña predicando y el poder de Dios era tan impactante que la gente empezó a caer al piso. Mientras la gente caía al piso, yo recuerdo que había una joven, la campaña era afuera, y había una joven que iba pasando con su novio agarrado de la mano. Ella iba pasando con su novio agarrado de la mano, un poco retirado de la campaña, pero cuando ella pasó se quedó así. O sea, el poder de Dios era tan grande que ella se quedó paralizada y cayó al piso. Y los ujieres tuvieron que cruzar la calle y ir allá a buscarla. Ella fue libre de espíritus. O sea, el poder de Dios llegó hasta allá. Y todo el mundo impactado con lo que estaba pasando. Ese día me impacté un poquito de lo que Dios hizo ahí. No es fácil. Entonces, tú me dijiste que tiene familia, tiene hermanos. Sí, tengo dos. Dos hermanos. Dos que conozco y lo que no conozco, porque como te digo, esos papás sí siempre tienen muchos hijos. Yo entiendo que debo de tener muchísimos hermanos por ahí, pero específicamente que conozco y que me crié con ellos son dos. Uno es mi hermano más pequeño que yo y mi hermana mayor. Yo soy la del medio. ¿Cuál es tu relación con los pastores? ¿Cómo tú te manejas con los pastores? Porque en ocasiones tenemos la congregación de personas, por ejemplo, como tú, que tienen, tú eres una mujer de llamado. Ya el hecho de ser llamado te da una autoridad en el mundo espiritual, en el mundo invisible. ¿Cómo te manejas con los pastores? ¿Tienes respaldo? Qué buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Yo donde me congrego pido permiso a mi pastor, diezmo, ofrendo y me congrego. Entiendo que por más llamado que yo tenga, soy oveja. O sea, yo me congrego en mi iglesia, pido permiso a mi pastor, estoy bajo autoridad. Si mi pastor me dice, hoy no predique, te necesito en un evento aquí, pues no predico. Si mi pastor me dice, ven, que te necesitamos, ahí debo de estar. También creo en el diezmo y ofrendo. Y siempre estoy ahí, me gozo con el que está predicando, aunque sea quien sea un nuevo de la iglesia. Si pusieron un nuevo y le dieron una oportunidad, yo, gloria a Dios, o sea, no soy la más súper grande, no, yo soy normal. Donde me congrego no me gusta tener muchas relaciones ni amistades. Me gusta congregarme en silencio, adorar a Dios, gozarme, saludar si es posible, más nada. No me gusta tener amistades. ¿Cómo se llama tu iglesia? Bueno, la iglesia donde me congrego ahora mismo se llama Transformados por Cristo. ¿Dónde? Eso está ubicado en la San Vicente de Paul. ¿Cuál es tu relación? Porque nosotros como cristianos también somos humanos, ¿no? Claro que sí. Tenemos un cuerpo físico. ¿Qué tú crees de este ambiente político? O sea, de los funcionarios, ¿cómo tú ves la sociedad en sentido general? Mira, hay personas que van a diferir de mí, pero yo entiendo que si un presidente pudiera ser cristiano, pues mejor todavía.
Entiendo que si un diputado y un regidor pueden ser cristianos, pues mejor todavía. Porque aunque usted no lo crea, Dios es un Dios de orden y de gobierno. Por eso José, Dios lo puso a gobernar, a administrar. Entonces yo entiendo que si el presidente de la República Dominicana fuera creyente en Dios, pero un creyente de verdad, un creyente de verdad, un cristiano de verdad, hubiera más justicia, hubiera más estabilidad, hubiera más conciencia, hubiera menos robo, hubiera menos yo te pongo porque tú me caes bien, no, yo te pongo porque Dios me mostró. O sea, hubiese todo fuera diferente. No, yo te pongo porque tú eres familia mía. No, yo te pongo porque yo veo que tú estás preparado. O sea, los jóvenes preparados que salen de la universidad tuvieran más oportunidades. Porque los presidentes no pusieran personas sin un título simplemente porque tú me caes bien o porque te recomendaron. No. Justicia. Usted se preparó 5 años en la universidad, usted merece el cargo. O sea, hubiese más estabilidad, hubiese más... Yo difiero de muchos que dicen que no. Yo entiendo que un cristiano no debe de estar envuelto en política como tal, como que quién ganó, como que en esto, no. Envuelto en política no, pero si pudiéramos reformar, si la Cámara de Diputados fuera cristiana, si los regidores fueran cristianos, todo fuera diferente. Para mí ese es mi punto de vista. Yo, Stephanie Santana. Usted no tiene que pensar como yo, tranquilo. No, tranquilo. Temas espirituales y temas seculares también. Gracias a Dios. Stephanie, ¿qué? Y con todo esto que Dios te ha dado, ¿tú no te has encontrado con, por ejemplo, el medio secular? Tú estás en un mundo, tú estás en un nivel del mundo invisible, ¿no? Dice Efesios 6, 10 y siguiente, que no estamos peleando contra carne y sangre, o sea, es contra potestades, contra principados, es contra gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad. O sea, ¿cómo tú te haces con todo esto en el mundo que te rodea a ti? Con tu familia, te creen en el ambiente, o sea, esto es una locura, o sea, la gente está loca, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No te han dicho eso? Lo que pasa es que la guerra... Siempre está en el mundo de la camaradería de los hermanos. En ese mundo tú te desenvuelves, básicamente tienes que exponerte de alguna manera al mundo donde yo estoy, por ejemplo, al mundo secular, un trabajo que no es cristiano. Yo paso el tiempo, mi mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual, mundo físico. Todo lo llevo al mundo espiritual y mayormente todo lo veo desde el punto de vista espiritual porque mayormente paso más tiempo en el mundo espiritual. En cuanto a mi familia, la guerra de la familia, todo va a depender de ti, de cómo tú la sobrelleves y cómo tú te manejes. La guerra en mi familia, ya esa etapa yo la viví, donde me dijeron religiosa, de todas cosas, pero hoy son cristianos y le sirven a Dios. Me lo gané para Cristo, porque di testimonio y supe manejarme, supe resistir y supe tener el manejo adecuado en mi familia. No me comporté como una cristianita de esa, ni como una, no, sino dándole testimonio de que en la iglesia sí hay esperanza, sí hay poder, sí hay cambio, sí hay sanidad. Hoy mi madre es cristiana, mi hermana es cristiana, mi cuñado es cristiano, o sea, somos cristianos. La guerra, bueno, yo lo que hago es que mayormente, por ejemplo, yo llego a lugares y voy a lo que voy. Vamos a decirlo así, yo voy a una tienda, voy a lo que voy. Voy a un supermercado, voy a lo que voy. No me relaciono mucho con el mundo externo, sino que si voy a un lugar, voy a lo que voy, porque sé que me puedo, no va a ser mi ambiente, ¿entiendes? No va a ser mi ambiente. Mis amistades son cristianas, yo puedo conocer personas inconversas, hablar y cosas, pero no establecer una amistad. Se me hace difícil porque su lenguaje no es el mío, su vida no es la mía. Y yo si no soy compatible en lenguaje y en vida, se me hace difícil establecer una amistad. Por eso yo vivo enriquecida en el espíritu, porque yo siempre me relaciono con personas que me puedan añadir algo, o que entiendan, o que me puedan comprender, o que puedan estar en mi ambiente. ¿Cómo llevar mejor ya final? ¿Cómo llevar mejor, cumplir mejor la gran comisión que Cristo nos encomendó? ¿Cómo? De llevar el evangelio. ¿Cómo llevarlo mejor? La unidad, esa unidad que tú hablabas al principio, que hay que lograr para llevar el evangelio. Sí. Yo prediqué la primera vez en un culto de no bautizados en mi iglesia, en la iglesia donde nací. Prediqué ahí sin ser bautizada y fue un mover terrible. Luego el mismo día que me bauticé empecé a predicar en las redes mi testimonio, empecé con mi testimonio. No tenía mucho ni conocimiento ni muchos dones. Yo empecé a predicar mi testimonio en diferentes lugares. Luego de que empecé a predicar mi testimonio, el Señor empieza a abrirme puertas nacionales, empiezo a hacer mi prediquita, el Señor me establece en un ministerio, una plataforma llamada Joven de Cristo, donde fui la primera panelista femenina ahí.
ahí solo eran varones y yo fui la primera hembra y empecé ahí a tirar candela todos los días. Luego el Señor empieza a entregarme mi propia plataforma y todo poco a poco Dios lo fue haciendo. Luego el Señor me abre la agenda full. Luego el Señor empieza a abrirme la agenda internacional y así vamos ahí caminando, caminando. Así el Señor me fue llevando a diferentes lugares. Personas que han visto mi testimonio me escriben, quiero invitarte para que testifique, ven para que testifique, ven para que hables de eso. Y así por el estilo, mi testimonio hoy es mundial para la gloria del Señor. Tenemos un testimonio que se han ido casi a 1 millón de views y todo ese tipo de cosas. Diferentes ¿Tú no plataformas. estás detrás de View? No, por eso estoy donde Dios ha permitido que esté. Porque los que están detrás de View no llegan a ninguna Ese es parte. el problema también en la parte, más que el evangelio, muchas personas se han dedicado a buscar, en vez de llevar a Cristo, a la gente está buscando me gusta. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer para mí, de verdad me siento muy agradecida. Un placer, pastor, y no sé, usted de verdad es una persona especial y una persona que sé que Dios va a hacer cosas grandes con usted. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Y gracias a la gente que está, la gente que anda, tu amado, aquí está el amado de Stephanie. Sí, aquí está. Lo vamos a invitar a cenar un día a usted y a su esposa. Amén, amén, no, públicamente. Públicamente. Ay, Dios mío. Ay, públicamente. Nos comprometemos. ¿Sabe que eso es de Dios? Porque la esposa mía y yo teníamos en mente invitarlo a usted a la casa. Ah, pero sí, no, pues ya no hay que ir a cenar, vamos para allá entonces. Bueno, Está más fácil. Sí, gracias al Derecho Nacional, al director, al Día Gómez, que nos ha permitido, al IBAR, que nos ha permitido este espacio para poder conversar con Stephanie Santana. Así que muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima.